En la conferencia de hoy tengo el gusto de presentaros a don Antonio Simoni. Él es profesor de Historia del Centro Superior de Teología de las Asambleas de Dios de España en Córdoba, en la localidad de La Carlota. Y aparte de profesor de Historia, sé que le mueve una auténtica pasión por la historia, por aquellos que llevan tanto tiempo muertos, pero que sin embargo, estando muertos, han cambiado lo que hoy podemos disfrutar muchos vivos. Y seguramente de eso es lo que hoy nos va a hablar. Hoy la ponencia tiene relación con dos personajes muy queridos dentro del protestantismo español, como son Reina y Valera. Seguramente los protestantes ya esos nombres nos van sonando, pero no voy a ser yo el que voy a dar la ponencia, va a ser él. Y así que lo dejo en manos de él. Después de la ponencia tenemos oportunidad para algunas preguntas que podáis tener sobre lo que el profesor va a enseñarnos hoy. Y podéis ir a apuntarla y vamos a intentar entre todos hoy tener una muy buena clase. Así que esperemos que disfrutemos. Yo al menos pienso disfrutar. Así que bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Y nos tienes para ti. Muchas gracias, José María. Y muchas gracias por vuestra asistencia y por estos 500 años. Quiero empezar, en mis primeras palabras, lógicamente, a la fraternidad de Jerez, Frameje, si no me equivoco. Qué alegría cuando venimos a Jerez. Venimos ya tantas veces que, bueno, decía mi mujer, nos vamos a tener que comprar un piso aquí, porque nos sale ya casi más rentable, pero eso es señal de que hay una amistad también, compañeros en el ministerio, amigos, y a ellos queremos también, mi familia y yo, agradeceros también la deferencia de contar conmigo. Saludos de mi familia, la iglesia que pastoreamos en La Carlota, Córdoba, también de la iglesia de Asamblea de Dios de Córdoba, del pastor Esteban, y de la Facultad de Teología y de su rector Jesús Caramés. Así que vamos a dar inicio a la conferencia sobre Reina y Valera, los reformadores españoles. Vamos a ver en primer lugar el contexto donde surgieron ellos. Reina y Valera se conoce por la traducción de la Biblia, hasta ahora la mejor traducción en castellano que existe, ¿no? Dicho no solamente, como decíamos anteriormente, en un programa de televisión, sino dicho hasta por los enemigos más aférrimos del protestantismo, reconocían el valor literario de la traducción de Casiodoro de Reina y la revisión de Cipriano de Valera unos 30 y tantos años más tarde. Pero vamos a ver en el contexto en el que se movieron, vamos a ver sus vidas, toda la debacle por toda Europa y cómo terminaron al final sus días y sobre todo su legado. Así que para empezar quiero que podamos ver, a mí me gusta empezar con una frase que dice: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregúntale a tu padre y él te declarará, a los ancianos y ellos te dirán. Es el modelo de registro historiográfico de la Biblia, en la que preguntando a las generaciones anteriores obtenemos una respuesta para el presente. Hoy vamos a preguntarle al pasado, ¿qué pasó hace 500 años para que aquellos hechos que conmemoraremos dentro de 11 días tengan tal repercusión que hoy día se vio impregnada la sociedad en todos los aspectos, todas las esferas y todas las áreas de aquella reforma? Los antecedentes históricos que mueven a la reforma hay que situarla siglo XVI, los periodos de historia no son tan delimitados, hay épocas de transiciones, pero se considera que la Edad Media termina con la Reforma. ¿La Reforma cuándo fue? ¿La noche del 31 de octubre de 1517? ¿O fue cuando la Dieta de Worms? ¿O fue cuando los países del norte de Europa abrazaron la Reforma? Lo cierto es que hay que irse a la Edad Media y ver que con la Reforma protestante se acaba la Edad Media. Hay un mapa que me gusta mucho, que este mapa refleja una Europa ennegrecida, y no solamente ennegrecida, este mapa en concreto es por los efectos de la peste bubónica, pero refleja también cómo estaba Europa en un oscurantismo que llevaba ya el medievo un milenio, y de alguna forma había forjado una manera de ser al ser humano, se había configurado un poder papal enorme, con lo cual ni siquiera en lo espiritual el hombre tenía un hálito de esperanza. La población europea estaba diezmando, estaba bajando, la gente empezaba a hacerse grandes preguntas y preguntas trascendentes. Para colmo, hasta el mapa cambió. Un día te levantas y el atlas que tienes en tu casa no vale. Se había cambiado, acababa de descubrirse América.
En ese periodo de profundos cambios vemos también que en lo espiritual no era menos. Veis ahí como en la parte derecha un estandarte de los reyes, a la izquierda sentados están los líderes religiosos de la época cobrando dinero por la salvación, y el negocio de la religión copaba todas las esferas, con lo cual el ser humano lo tenía bastante crudo en la Edad Media. El siglo XIV-XV para vivir hubiese sido catastrófico. En ese tiempo hay una moda que es el humanismo, el renacimiento, en el que es curioso, interesante desde el punto de vista sociológico, porque cuando el ser humano no sabe afrontar el presente, siempre recurre al pasado, al último referente que tiene. Esto es algo innato. Y el ser humano desde el siglo XIV, que empieza a raíz de un estilo en el arte, que se da en Florencia, empieza a mirar hacia atrás, hacia el pasado, los clásicos grecolatinos, el hombre, antropomorfismo, centro de la sociedad, centro de todas las esferas de la vida, y empieza a mirar al pasado. Para aquel tiempo, en el año 1453, todavía no hemos llegado al siglo XVI, hay un invento. Gutenberg, en el año 1453, tiene listo un sistema en el que es capaz de reproducir, cambiando todo lo que se llevaba hasta entonces, era capaz de reproducir, mediante una tipografía muy austera y muy rudimentaria, pero producir copias de los escritos. Y en ese tiempo surge la Biblia. Y la Biblia, por reducirlo mucho, viene a ser la respuesta de la Edad Media. El hombre de la Edad Media no tenía esperanza en nada. Un sistema de castas, como ahora se llama también esa palabra mucho, era un sistema feudal en el que, si no era por una cuestión genealógica, no había esperanza para nada. En lo espiritual, ni atisbo de luz. Para colmo, todo estaba cambiando y la población víctima de enfermedades, epidemias y pestes. En ese tiempo sale un versículo a la palestra diciendo que el justo por la fe vivirá. Y nos vamos siempre a la cuestión de la fe, pero un versículo que concluye hablando de vida. Y en la Edad Media decir que se iba a vivir era muy importante. Con lo cual la Biblia viene a dar respuesta a la sociedad medieval. Dicen los historiadores que la Biblia, ese punto de inflexión que representa la divulgación de la Escritura, viene a dar respuesta y a concluir un periodo que se llama la historia medieval. Lo que ocurrió la noche del 31 de octubre de 1517 fue que Lutero hizo algo así. Este es uno de los grabados de la época en la que él se ve con un martillo clavando poco más que un folio A3, y estaba haciendo Lutero algo muy habitual. Lutero, a mí no me gusta la imagen del martillo, parece que es que de alguna forma iba ahí, denota, ¿no?, un carácter bravucón. Lutero estaba haciendo lo normal de la época, exponer tu opinión en la puerta de la catedral, tu opinión sobre asuntos teológicos. Wittenberg era un centro de teología, y ahí colgaban sus opiniones, eso era muy, muy habitual. Quizá esta imagen se ajuste más a lo que pasó, que es, junto con lo que él cuelga, hay otras opiniones. Él, por resumirlo un poco, para situarnos, tal día como hoy, hace 500 años, a él le llega la noticia de que hay un pueblo cerca de aquí, cerca de Jerez, que viene toda una comitiva para recaudar fondos. Y ahí vemos nosotros a toda la gente de barrios humildes de Jerez, de toda la condición, deseando pagarle a eso para comprar la salvación o para aliviar los años del purgatorio de sus familiares. Entonces Lutero estaba en contra de esa bula especial del Papa León X, porque lo que realmente se escondía detrás era un afán recaudatorio de Roma a causa de las obras de ampliación de la Basílica del Vaticano, que el Papa León X, siempre hay en la historia de estos que salen con delirios de grandeza. En un caso fue Nabucodonosor, en otro fue. Y el caso que León X quiso llevar a cabo una ampliación que costaba muchísimo dinero. Él llevó a cabo esa bula, esa venta especial de indulgencia, mediante una bula especial que dio el Papa León X, y envió a Tetzel, a Juan Tetzel, uno muy convincente. La película lo expresa muy bien, cómo convencía a la gente para comprar la indulgencia. Y él, que le escribe unas cartas a León X diciendo que no haga eso, había un deseo de reforma en la Iglesia Católica ya desde hacía tiempo, y le dice que no lo haga, pero toda la maquinaria católico-romana sigue adelante, y él lo que hace es poner su opinión sobre esa bula en concreto. Lutero no estaba creando una religión nueva, ni siquiera. El término protestante vino 12 o 14 años después, en la Dieta de Spira de 1529. Lutero puso solo una opinión. Lutero es llamado a consulta ante el emperador y después vemos lo que pasa. En ese tiempo, estamos en 1517 y nos vamos al año 1520, en Montemolín, Badajoz, nace un joven en el que poco se sabe de su vida. Él es Casiodoro de Reina, el personaje que hoy
nos dedicamos a él, uno de los dos, el otro es Cipriano de Valera, y él nace en Montemolín. Montemolín pertenecía al reino de Granada, un reino que luego, en época de Fernando III el Santo, en las conquistas fue moneda de cambio con los reinos árabes. Por eso pertenecía al reino de Sevilla, luego pasó a la provincia de Badajoz, y ahí nació Casiodoro de Reina, en Montemolín. Hay una tesis por ahí también que no se sabe si fue realmente en Montemolín, donde generalmente es comúnmente aceptado, porque precisamente al lado hay un pueblo que se llama Valera, y hay una tesis por ahí, digo la tesis pues fue de un profesor mío, en la que él podría haberse llamado de Reina por el pueblo más importante, que era el pueblo que había al lado. Pero bueno, hasta la fecha está comúnmente aceptado que nació en Montemolín, y ahí sería. El otro nace, Casiodoro Cipriano de Valera, nace 12 años más tarde, pero todavía había muchos acontecimientos y lo vamos a dejar hasta ahí. Poco después de nacer, unos meses después de nacer Casiodoro de Reina, se produce lo que se considera el verdadero inicio de la época moderna. Este es un cuadro de la época en el que Lutero es llamado a consultas por el emperador Carlos V. Esto provoca todo un cisma porque el 31 de octubre era un día de muy buen negocio para estos que vendían las bulas, y Lutero, al poner su opinión sobre la indulgencia, lo que hizo fue bajar la recaudación cuando la gente empezó a entender que no hacía falta pagar eso, que el único y suficiente sacrificio de Cristo en la cruz era necesario y tenía un efecto salvífico para todo aquel que creía en él. Eso acabó con el negocio, y de tal modo que Carlos V, recién llegado al trono, pues lo que hace es que lo llama con toda la autoridad eclesiástica en la ciudad de Worms en el año 1521. Lutero en ese momento, él está con las manos ahí alzadas, y hay una frase que pasa a la historia y que dicen los historiadores que ese es el momento clave. A Lutero le dicen que se retracte de todo lo que ha puesto. Claro, en el 17 fue sobre las indulgencias, pero luego siguieron sus escritos. Bueno, Lutero produjo una cantidad de literatura grandísima, y algunos con una calidad. El libro que él titula En el desierto, en un momento de su vida, es de una calidad enorme. Lo que pasa es que no ha pasado a la historia tan famoso como las tesis. Él argumenta que no se va a arrepentir ni se va a retractar. Oye, que esto era delante de los líderes eclesiásticos en Alemania y delante del emperador Carlos V. Ahí estaban todas las autoridades. Y alude a razones de conciencia, algo novedoso para la época. Ahí nace el primer objeto de conciencia. Esto en mi época era muy común, cuando la gente se libraba de la mili, yo no sé si ustedes recuerdan, cuando se hacían objetores de conciencia, ¿no? Para ahí, aquí nace el objeto de conciencia. Y dice que es que él da un motivo, que tiene su conciencia atada a la palabra y que no es bueno contradecir la conciencia. Esto dejó desubicado a los oyentes. En ese momento hay un consenso común en el que esa frase significa el rotundo final de la Edad Media. Ha nacido el hombre moderno, el hombre consecuente con sus actos y que actúa conforme a lo que cree. En ese momento vienen los pilares de la Reforma, que se fundamentan en la sola Escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe, y luego se añadió solo Dios la gloria. Eso fue combatido rápidamente, se pone en marcha un mecanismo que fue la Inquisición, que se había creado en el siglo XI-XII para la herejía de los albigenses, de los cátaros, en el sur de Francia. La Inquisición se crea inicialmente para los católicos, para detectar quiénes eran. Lo que pasa es que cuando Lutero sale con las tesis, las reorientan hacia la herejía protestante y surge la Inquisición. La Inquisición en España ha marcado el carácter del español. La Inquisición estuvo hasta antes de ayer, hasta 1834 estuvo vigente, con lo cual los primeros pastores de la Segunda Reforma, aquellos que construyeron iglesias como la que tenéis aquí en la calle Argüelles, esos conocieron mucho la vigencia de la Inquisición, o sea, para cambio esa época. Para colmo, el rey Carlos V, que ve que su reino, todo el imperio, el Sacro Imperio Germánico, se ve fisurado por esa nueva fe, encarga a su hijo Felipe II, que le dice en Cáceres, en el monasterio de Yuste, moribundo, lo agarra de la mano y le dice que no sea rey de herejes. Y Felipe II dedica todo su reinado a combatir la herejía protestante, que ni él mismo estaba seguro, porque se conoce como el rey prudente, pero dicen que está mal dicho eso. Hay quien piensa, historiadores muy bien documentados, que no era tan la prudencia, sino la inseguridad de saber que estaba peleando contra algo que en otras partes del reino de su padre les iba muy bien a los protestantes, y él estaba aquí
se había enconado en algo con la que ni siquiera sabemos si él mismo estaba de acuerdo, porque a él precisamente un hijo le sale protestante y a él mismo le predican el Evangelio, ¿no? Con lo cual eso de prudente habría que cambiarlo por inseguro, para ser más exacto historiográficamente. En ese tiempo, ahí en el año 1545, se produce, la Iglesia se organiza. La Iglesia llevaba ya casi 100 años queriendo tener una reforma. Y ellos, de hecho, todavía hay libros de historia que hablan de la reforma católica, no la contrarreforma. El caso es que en ese año se reúnen todos los obispos de la Iglesia para debatir qué hacer con esto que está ocurriendo, con la herejía protestante, que ya iba ya la cosa por 30 y tantos años con Lutero. Y se reúnen en la ciudad italiana de Trento. Este concilio duró 18 años, pasaron 4 papas por él, se suspendía, las sesiones seguían. Finalmente, el Concilio de Trento, hay consecuencias muy directas. Hay que combatir la herejía protestante. Para ello se da vía libre a que se funden todas las órdenes religiosas que tengan como fin combatir la herejía protestante, y lo digo aquí, el caso de los jesuitas, ya que pues bueno, fue ese el sentido de la orden de los jesuitas, combatir como sea. Empezaron con la educación, empezaron por muchas ramas de la sociedad donde allí el protestantismo había afectado, ellos iban a contrarrestar. Y también surgieron posteriormente las órdenes de predicadores, como la de Santo Domingo, que precisamente estamos aquí en un convento dominico, una de las órdenes surgidas a partir de este concilio para combatir el protestantismo. Con lo cual, fíjense ustedes lo que son las cosas. ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde está la Iglesia protestante en Jerez haciendo el acto de los 500 años? Yo también me he reído muchas veces con la historia, pero precisamente aquí, ¿no?, que hay que decir, los dominicos fueron los mejores teólogos que salieron de ellos, de la orden de los dominicos salieron los mejores teólogos para combatir el protestantismo, pero bueno, no han hecho muy buenos locales y ojalá puedan servirles para futuros actos a la Iglesia evangélica. En ese momento, en Santiponce, en Sevilla, en un pueblo que está a unos 10 o 12 kilómetros de Sevilla, hay un monasterio de la orden cisterciense, que el que hay más al sur de España, fundado por Guzmán el Bueno, fue una escuela de teología en Sevilla, y bueno, fundado por San Isidoro, y este monasterio empieza a tener cierto movimiento extraño. Este monasterio está en lo que es una jornada o media jornada previa, donde todos los arrieros, un lugar de punto de encuentro de los comerciantes, era muy habitual llegar a estos lugares, abastecerse para pasar la noche y seguir. Aquí empiezan a venir algunos que traen algún tipo de literatura peligrosa. Estamos en 1545, la Reforma ya se está asentando en el norte de Europa y viene una cantidad ingente de literatura. El más conocido de ellos, de los buhoneros, que traía esta literatura, era Julianillo Hernández, en el que empezó a contactar con estos monjes cistercienses en un inicio, aunque ya eran monjes jerónimos, porque estos monjes tenían dentro de la regla, lo que se conoce la regla, las normas del convento, del monasterio, tenían ciertas normas. Una era labrar la tierra, educación, había muchas cosas, pero estos, particularmente estos en concreto de Sevilla, tenían una norma que era leer la Biblia 10 horas diarias, con luz del día. La Biblia no se leía de noche antes por motivo de respeto a la palabra, en fin, cosas de antes. Pero en esta orden se permitía hasta incluso 1 hora por la noche. O sea, en un lugar donde hay un puñado de monjes que están leyendo la Biblia 11 horas diarias. Algo tiene que pasar ahí. Permitidme la confianza, pero creo que algo tiene que pasar ahí cuando uno lee 11 horas diarias la Biblia. Lógicamente, en ese patio del monasterio, ahí están los 2 monjes, ahí están Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, está el prior García Arias, está Antonio del Corro, y ahí empiezan a estudiar la Biblia de una manera muy diferente. Ellos no hacía falta la traducción, ellos podían leerla en latín, en el idioma que estaba escrita, pero empiezan ahí a tener verdaderas clases de discipulado. Llega un momento en el que le dan cierto chivatazo, digamos, a ellos, y ellos tienen que reorganizarse para salir. Esa es una foto. Yo voy con los alumnos una vez al año, tenemos una clase allí, en la asignatura de Historia, en el 2º año, y ahí yo les digo, este es el lugar donde pasó todo. Ahí está la celda de Casiodoro de Reina, que está localizada. Y es una habitación de 3x3, con un pollete de piedra, donde allí pondría algunos trapos.
Y es curioso porque Casiodoro de Reina se ve como un personaje que le interesa mucho la palabra. De hecho, si habéis ido alguna vez alguna allí, veréis cómo su habitación tiene una pequeña ventana, su celda tiene una ventana a diferencia de otros. Y cuando yo pregunté a la guía, que la guía se convirtió al señor hace unos 3 o 4 años, le pregunté, oye, ¿y esto? Y me dijo que es que descubrieron que era el único monje que algo estaba haciendo en la habitación, que tenía tanta prisa para hacerlo que no salía ni a comer, ni al refectorio. Como estamos aquí precisamente, este es el refectorio, el lugar, el comedor. No salía ni siquiera allí. Él estaba haciendo algo que le urgía mucho y todos pensamos que seguramente fue el inicio de la traducción de la escritura, cosa que evidentemente luego se comprueba cuando él sale huyendo esa noche camino a Ginebra y ya lleva parte de la Biblia traducida. Con lo cual, en ese patio, ahí estaban todos estos monjes que estaban leyendo la Biblia y todos los tratados. Dice la Inquisición que cuando llegó, dice que es que no tenía nada que ver con el ministerio de estar allí, en el caso de García Arias, sino que estaban haciendo cosas, estaban dando verdaderas lecciones bíblicas, estaban estudiando romanos cuando los pilló la Inquisición. Ahí está una escena de la época muy interesante porque se ve cómo llega Julianillo Hernández y le llega y le está descubriendo unos materiales que la gente valoraba. Es interesante porque Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ellos eran monjes muy preparados y el prior García Arias era consultor del Tribunal de Sevilla. La Inquisición de Sevilla ya se habían dado algunos casos de gente de la alta sociedad que lo había pillado la Inquisición con libros prohibidos. Y era extraño porque de alguna forma había llegado a las capas altas de la sociedad. Sevilla era la capital del Nuevo Mundo y es lógico que allí, al igual que Valladolid, era donde estaba la corte, la gente tuviera acceso a la escritura y a todo lo que circulaba por Europa. Pero en el caso de Sevilla es que además el prior del monasterio era consultor de la Inquisición. Y claro, no es el primer caso en España que se da de gente, hay otro que es el primado de España, Bartolomé de Carranza, que también precisamente de tanto consultar libros heréticos para ver si están bien o están mal, acaba él mismo abrazando la fe protestante. En el caso de ellos, Casiodoro de Reina ingresa después de estudiar bachiller, arte, filosofía, y él tiene un pariente que se llama Antonio del Corro, y ese pariente tiene otro pariente a su vez en la Inquisición. Se supone que aquella noche de 1557, cuando salen corriendo los 12 monjes por una pared lateral y se van porque la Inquisición va por ellos, se supone que hay un familiar de Casiodoro de Reina que está no infiltrado, sino que era funcionario. En la época de Felipe II el funcionariado era muy extenso y que les pudo dar el chivatazo para que se escaparan. Y ese quizás fue el motivo. Cipriano de Valera tenía 23, 24 años cuando está allí, era mucho más joven. Él era de su pueblo, él era de Frenegal de la Sierra. Valera era por el cortijo. Él parece que nace en un cortijo que estaba asociado a un pueblo, pero de alguna forma se conoce como Cipriano de Valera por la ciudad más importante. Están las dos muy cerca, la zona sur de Extremadura. De ese mismo pueblo es precisamente Arias Montano, uno de los mejores profesores de universidad, un hebraísta, una persona con mucho conocimiento, y se supone que es el que les facilita la entrada para que entren en la orden de los Jerónimos, y ahí se encuentran los dos, con 12 años de diferencia, pero se encuentran los dos, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Yo creo que para conocer el carácter también de una persona hay que ver dónde vive y cómo afecta. Con lo cual vamos a hacer una pequeña incursión, ya que estamos hoy en una tarde muy monacal, vamos a hacer una incursión al monasterio de San Isidoro del Campo. Ahí veis cómo en los tratados, ahí veis las paredes, un colorido muy poco habitual para un monasterio. Cuando la Inquisición lo sorprende, lo que hace es que lo pintan de negro entero. Y ahora con unas técnicas que hay muy modernas, es casi una cuchilla de afeitar. Lo que están haciendo todavía es que están sacando capas de pintura respetando la anterior. Fíjense que estamos hablando de hace 500 años. Bueno, pues se han sacado esto. Escenas, lo que hicieron fue pintar el monasterio con escenas. Y ahí podéis ver cómo se están leyendo las escrituras, siempre la lectura de las escrituras.
Es curioso también cómo arriba hay demasiado colorido. Esto se parece más a Rembrandt y los pintores protestantes del norte de Europa que a un monasterio de rigor y sobriedad, ¿no? Entonces, el monasterio, en este caso, que era la sala capitular, bueno, era un lugar súper alegre, es que a uno le infunde optimismo. Yo llevo yendo muchos años allí y bueno, es que cuando está uno es hasta agradable a la vista pasear un monasterio. Y es que estos monjes habían descubierto algo muy diferente. Estos monjes habían descubierto nada más y nada menos que al Dios vivo y revelado en la Escritura. Este es el refectorio, el lugar donde comían, que suele tener este tipo de construcción por una razón muy sencilla. Los monjes, aunque no tenían el voto de silencio, pero se hablaba muy poquito en estos lugares. Y aquí casi que si me quito un poco, me oyen ustedes casi igual, porque con la voz muy bajita se podía comunicar. Y también estos lugares, para pedir la orden en la cocina, no sé si la cocina aquí originariamente posiblemente fuese aquella, ¿no? Aquí en este lado, pues para que la comunicación con ella no fuese a voces. Este es el lugar y bueno, está pintado con una obra preciosa, pero los monjes se ve que tienen detrás, ahí podéis ver cómo, no sé si se ve bien, cómo están los monjes leyendo, pero veis que hay un monje que está huyendo a la derecha, hay un monje que está, de alguna forma, da la impresión de que está encontrado con el otro, espalda con el otro que está leyendo y siendo instruido. Hay otro que está traduciendo, realmente el otro, dicen los expertos que lo que está es traduciendo, pero también hay uno que llega y como que no está, hay una conversación ahí en la entrada, como que no están muy de acuerdo, con lo cual es posible que no todos los monjes abrazaran la Reforma por obra de Antonio del Corro, del prior García Arias y Cassiodoro de Reina y Cipriano de Valera, pero seguramente la mayoría de los monjes habían abrazado la fe protestante estando en un monasterio. Ellos pintaron obras tan curiosas como esta. Aquí vemos a Judas en la Santa Cena. Para comer, pues hay una liebre para comer, hay frutas, naranjas, todo muy típico de Sevilla y del Valle del Guadalquivir. Pero también hay otras pinturas que me llaman poderosamente la atención. Hay uno ahí que está saliendo del lugar. Si veis a la derecha, posiblemente fuese o un lugareño o alguien que está saliendo de ese lugar. Si veis las conversaciones de dos en dos, todo tiene que ver con la palabra. Ahí no hay pintura de un árbol, la palabra está permanentemente en la vida de Cassiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Y también veis cómo hay uno que está entrando, que es el que entra, un transportista, un arriero, un buhonero, que es el que llega de la calle y se ve que de alguna forma tiene un papel de actor inicial en esta escena. Con lo cual veis que en todas las obras está la palabra, pero fijaros aquí también cómo esta es la parte que digo, lógicamente no se ha podido restaurar toda, pero una sala muy alegre, ahí donde están las escenas que hemos visto. La siguiente también, una de las dos obras que más me gustan, son estas. La de la derecha es un esqueleto que simboliza la muerte, y no sé si se ve, al lado la muerte tiene nada más y nada menos que una casulla papal y una corona de rey, con lo cual la muerte está venciendo a toda autoridad terrenal. Estos monjes no tenían la libertad que nosotros hoy día tenemos. Ellos tenían que dejar de manera subyacente en las obras de arte sus protestas permanentes y sus mensajes subliminares. Claro, hoy día, 500 años después, no, pero si yo voy al monasterio de Santiponce y veo a Cassiodoro de Reina y Cipriano de Valera con esta obra, esto era un escándalo. La muerte era para todos por igual. De alguna forma el mensaje de ellos era eso. Y el de la izquierda es el barco de la vida. Esto fue un símbolo que se usó mucho en los países nórdicos, especialmente en Holanda. Y no se puede ver muy bien. Si lo buscáis en internet está la imagen retocada y está restaurado. Pero arriba vemos todas las autoridades y gobiernos. Por encima de ellos están todos los obispos y todos los papas. A la derecha hay dos ángeles, que hay la vida y la muerte, sobre un barco sobre el mar, que es la vida. Pero ese árbol está sentenciado a muerte. Si se fijan muy bien, en el tronco del árbol hay dos ratas que se lo están comiendo. Era una forma muy subliminal que tenían los monjes de decir que todo eso llegaría el día que se caería. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Esa era la forma de pintar en un convento que había abrazado, en un monasterio que había abrazado la Reforma. Pero termino con el cuadro
que a mí más me sorprende. Hay un lugar en el monasterio que solo podía entrar el Jueves Santo una vez al año el prior del monasterio. Dicen, ningún monje podía entrar, ni siquiera, solo entró Casiodoro de Reina cuando fue, Cipriano de Valera no entró. Dicen que cuando salía solo podía entrar una vez al año. Cuando salía, dice que salía con el rostro cambiado y se creaba un ambiente en el monasterio, pero él no podía decir lo que había dentro. Lo que había dentro era una obra de arte que habían pintado los monjes, nada más y nada menos que la obra titulada El tránsito de María, María muerta. Si ustedes ven esta obra, no la veréis, nunca. María, según la doctrina católico-romana, no muere, aunque luego, posteriormente, yo he visto en Jerusalén, cerca de Getsemaní, hay un lugar donde se cree que murió. En esta imagen quizás la ven mejor. Cuando alguien, un católico, veía a la Virgen María muerta, esto era un torpedo en la línea de flotación de la teología, ¿no?, mariana, con lo cual veis cómo era la vida en el monasterio. Y ahora, una vez vista la vida en el monasterio, nos vamos a ir con ellos dos de la mano, ya que aquella noche de 1556 salen por un lateral debido a chivatazo que le dan un familiar de Antonio del Corro, familiar de Casiodoro de Reina, y le dicen que van a ir a por ellos. Estos 12 monjes salen como pueden, Casiodoro de Reina lleva un puñado de papeles y van nada más y nada menos que a Ginebra. En Ginebra llegan y directamente entran en contacto ya con la Iglesia reformada. Ahí está también toda la labor que ha llevado a cabo Calvino. Juan Calvino ha llevado a cabo toda una labor y Ginebra se ha convertido en una ciudad-estado. No voy a hablar de teología, voy a hablar de historia. Ginebra cometió un error, evidentemente, en quemar a Miguel Servet. Sobre la quema de Miguel Servet sería para hablar profundamente. Yo no soy de los que defenderé esto que se hizo, pero también sí quiero dejar constancia que es la única víctima de un país protestante y que, lógicamente, lo quemaron las autoridades ginebrinas porque no lo cogió la Inquisición, que también lo quería quemar. Lo que pasa que luego adueñarse de él pues viene muy bien siempre para usarlo como arma de doble filo contra el protestantismo. Y que también en Zúrich hay un monumento hecho a este flagrante error, este asesinato que cometieron las autoridades reformadas en Ginebra, y hay que reconocerlo. Casiodoro de Reina llega allí y a él no le gusta mucho el ambiente que ve en Ginebra. Él no comulga con los ambientes ginebrinos por varias cosas. Ahí está Teodoro de Beza y está con toda la obra que ha llevado a cabo Juan Calvino. En primer lugar, porque él dice que se pasea por el lugar donde quemaron a Miguel Servet y dice que una vez se le saltaron las lágrimas. Esto lo escribió y rápidamente una ciudad-estado como Ginebra se le echó en contra. Para colmo, él no estaba de acuerdo con el bautismo de infantes, una cosa que en los países reformados se abrazó, porque ellos entienden que la promesa es para las familias y las familias tienen que custodiar esa promesa y como consecuencia se bautizan infantes en el siglo XVI. Y él no está de acuerdo con eso. Para colmo hay una sospecha bastante infundada sobre su doctrina sobre la Trinidad. Total, que él en ese tiempo, a pesar de que ya se ha llevado a cabo una obra como es la traducción de Juan de Valdés, de parte del Nuevo Testamento, a él le llama la atención eso y se interesa mucho por traducir la Biblia. Ese proyecto que él trae desde Sevilla se interesa por hacerlo. Casiodoro, Cipriano de Valera, lo que hace es que él llega y él es más universitario, tiene otro carácter. Casiodoro de Reina es más pastor, tiene un perfil claramente, de hecho fue pastor en varias ocasiones, en varias ciudades, pero Cipriano de Valera, él recibe toda la formación. Casualmente todos tienen que hacer, estos 12 monjes, una especie de cursillo allí para recibir la convalidación, lo que sería, pero Casiodoro de Reina no le hace. Es el único español que cuando llegó a Ginebra le reconocieron toda la formación teológica que tenía. Y Cipriano de Valera se va a Londres, en Inglaterra, allí estuvo ya el resto de sus días, aunque en algún momento él viajó a Amberes para colaborar con la traducción de la Biblia. Casiodoro de Reina no encaja muy bien y se va a Frankfurt, la ciudad que sería ya la ciudad prácticamente hogar suyo en varias ocasiones. Pero en Frankfurt los ambientes calvinistas también sospechan de él. Allí todo se escribía. Lo que uno creía, hoy día lo dices por las redes sociales o lo comentas. Antes tenías que dejarlo escrito, había que ser constante en eso. Él intenta refutar su posicionamiento sobre el bautismo de infantes y la cuestión trinitaria, que las deja claras,
pero él de allí se da cuenta que en Inglaterra hay un periodo de relativa paz, porque ha cedido al trono la reina Isabel I, sabéis que de María Tudor, Isabel I, luego vino María la Sanguinaria, fue conocida. La reforma en Inglaterra tenía muchos vaivenes, alternativamente subían al trono una reina protestante, una católica, pero en el momento que subió Isabel I se abría un periodo de relativa paz. Dice que él echaba de menos esos días en el monasterio de Santiponce, que echaba de menos, y aquí todo fue una odisea para ir de un país a otro. Luego no encaja muy bien, al contrario que su compañero Cipriano de Valera, y él llega a Inglaterra. Isabel I lo recibe muy bien. De hecho, él se congrega directamente con los españoles, que están dividido entre dos facciones, dividido porque estaba entre la iglesia francesa y la italiana. Él fue a la italiana y de allí él se dio cuenta que sería muy bueno tener una congregación protestante con los españoles, de tal forma que le pide a la iglesia, a la reina Isabel I le pide una iglesia, y le da la iglesia de Santa María de Ars, y lo cual, una iglesia católica, la tiene él como lugar. Allí, para despejar dudas, escribe su confesión de fe, algo muy habitual, y escribe, que se convierte en una obra maestra, porque la permanente sospecha siguió. Cipriano de Casiodoro de Reina le siguió la sospecha permanente, con lo cual muchas de sus obras están siempre proyectadas a refutar cualquier sospecha de los calvinistas franceses de manera especial. Él está allí un periodo de tiempo, pero ese viaje desde Frankfurt, donde pasó de Ginebra a Frankfurt, de Frankfurt a Inglaterra, está lleno de peligros, porque Felipe II desde España ha fabricado toda una red de espías. Para el siglo XVI que estábamos, esto era bastante moderno, pero era increíble, como el caso de Juan de León, donde lo traen desde por ahí para torturarlo, y tenían toda esta gente, tenía carta libre para secuestrar, torturar, asesinar, y Casiodoro y Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina lo sabían, y el camino hacia Inglaterra era muy difícil, de tal forma que se veían panfletos en muchos lugares de este tipo, de que se busca a Casiodoro de Reina. Este fue uno de los viajes más peligrosos. De hecho, Felipe II recibía mucha información del embajador inglés. El embajador inglés tenía mucha correspondencia con la corte española, y era increíble la cantidad de actividad que tenía la población protestante española en Inglaterra, con lo cual eso era motivo para que echasen las redes sobre estos dos reformadores. De hecho, a Reina, Casiodoro de Reina, le dan el título de heresiarca. Era el maestro de herejes, el mayor título que te puede dar la Inquisición, por si alguno lo está buscando, el mayor título. Era maestro de herejes, era heresiarca. Cipriano de Valera, él se quedó allí al poco tiempo, le reconocieron, él dio clases en Oxford, en Cambridge, le reconocieron también los títulos que traía desde Ginebra, y bueno, vivió en una posición acomodada. Los dos se casaron allí, precisamente. Además, las esposas de los dos se llamaban Ana, casualmente, y ahí tenemos también una de las firmas de Cipriano de Valera que se ha conseguido hasta la actualidad. Con lo cual, el periodo francés, el periodo inglés de los dos está allí, y de alguna forma tranquila. Y quiero hacer un inciso, porque hay alguna corriente que hablan de enemistad entre Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Y podría ser, porque cuando llegan los dos a Ginebra, Casiodoro de Reina no le gusta mucho esa ciudad-estado, que hasta el pasaporte para ser ciudadano de Ginebra te lo tenía que firmar Calvino. Cipriano de Valera parece que aceptó eso, y Casiodoro de Reina no quiso que se sometiera su traducción a los teólogos ginebrinos, y dicen que a Cipriano de Valera no le gustó mucho eso, cosa que queda refutada cuando en la época en Inglaterra, cuando Casiodoro de Reina recibe todo el apoyo para pastorear a los españoles, el principal apoyo le viene de Cipriano de Valera, con lo cual sería inconcebible que alguien pelee contra uno cuando realmente luego le está ayudando a levantar una congregación. Ahí empieza también a escribir, a continuar. Él dice en un momento que empezó realmente en Inglaterra a querer terminar esa obra, que era la traducción de la Biblia. Y curiosamente, en Inglaterra es donde él recibe una invitación del embajador inglés en Francia,
para hablar lo que se llama la reunión de poesía. La duquesa de Ferrara habían acabado las guerras de religión en Francia y ella quería llevar a cabo una especie de concordato, ecumenismo, algo para que se llevasen bien. Allí había católicos, protestantes de todo tipo y él fue invitado como simplemente observador. Y en ese momento otra vez se levantaron sospechas sobre él, sobre su teología, especialmente otra vez, como no, de los calvinistas franceses. De tal modo que él allí, en ese momento de su vida, en el peor momento de su vida, es donde él dice que decide rescatar ese viejo sueño. A veces, digo, el perfume, el principio de la alabanza pasa por quebrar un frasco de perfume y con Casiodoro de Reina le pasó eso. En el peor momento de su vida es cuando él se da cuenta que tiene que llevar a cabo la visión y llevar a cabo ese sueño que él se forjó en aquellas frías salas del monasterio de Santi Ponce, como es la Biblia. Pero veamos el contexto, porque quiero entrar ya en la recta final y veamos el contexto. Tenemos Valladolid y tenemos Sevilla. Valladolid es la capital de la corte. Ahí están los escritos de los protestantes en esa época circulando de una manera notable. Ya hay una congregación en Valladolid, que luego Felipe II se encargaría de destruirla y echar sal para que no pudiese reedificarse de nuevo. Ahí está María de Cafalla y los alumbrados, la gente de la más alta sociedad en Valladolid. Y ahí estaba Sevilla también, en aquel tiempo. Para cómo en aquel tiempo, en la Reforma, se da una cosa curiosa. Tiene un papel muy importante la mujer. Los primeros cuadros de la época de los reformadores vemos a una mujer leyendo. Esto es insólito. Este cuadro a ustedes no les dice nada. Pero esto visto en el siglo XV es como ver, bueno, la carabela con la casulla y la corona de los reyes, o ver a María muerta. Esto era un escándalo. Para colmo, en Sevilla hay varias mujeres que, en contacto con los monjes, con el prior del monasterio de Santi Ponce, han decidido organizar una congregación. En el caso de Sevilla se llamaba el Templo de la Nueva Luz. Nunca se supo dónde estaba. Hablan algunos de una columna en medio que posteriormente se descubrió en un lugar. Pero el ambiente de Sevilla era este. A Casiodoro de Reina y Cipriano Valera le llegaban noticias de la cosa estaba así. Este era el quemadero, situado en el Prado de San Sebastián, si alguien conoce Sevilla. Por otro lado estaba la Plaza de San Francisco, donde se llevaban los autos de fe. Y por otro lugar, las calles de Sevilla, como primer lugar de donde la Inquisición empezó a funcionar, Sevilla, tenían que hacer grandes espectáculos, ¿no? Con lo cual, los protestantes españoles que estaban fuera de España, estas noticias también le llegaban. Aún así, había mujeres valientes, como Isabel de Baena, una mujer que tenía en su congregación muchísimas personas y que le pasaba, los monjes del monasterio le pasaban todos los materiales, todos los folletos que venían de los teólogos reformados, con el gran descubrimiento de las escrituras. Ahí estaba también una chiquilla de un jerezano, una hija natural de don Pedro Rodríguez de Jerez, que era grande de España de tercera categoría. Pero él, a su hija, aunque era ilegítima, la quiso educar y precisamente la puso a educar con el doctor Egidio, el canónigo de la catedral, que precisamente era amigo también del prior del monasterio y se había convertido al protestantismo. Este tutor a esta chiquilla le dio toda la formación y en Sevilla, con 21 años, la Inquisición ejecutó posiblemente a la mujer mejor formada del siglo XVI en España. Dicen que los teólogos dominicos, los jesuitas y los capuchinos iban a convencerla y salían ellos convencidos. Esta muchacha recitaba el Nuevo Testamento de memoria, sabía hebreo, griego, no había teólogo que pudiese con ella. Bueno, hasta los últimos días en la prisión la tuvieron que amordazar porque dice que de la alabanza ella infundía buen ambiente y había hasta buen ambiente en la cárcel de Triana. Fíjense el ambiente cómo estaba, ¿no? También este callejón que todavía existe y bueno, con frecuencia hemos pasado por allí pasaron todos estos reformadores. Para colmo, el ambiente de España era tenso, que en un lugar de España se estaba viviendo esto, en Valladolid también, algún foco de protestantismo en Granada, y para colmo, en ese momento, en el mismo tiempo que se está llevando a cabo los autos de fe, aparece una reina de España que hace profesión pública de su fe protestante. O sea, eso sí que era un clima tenso, que quiero trasladar la tensión que se vivía en España en aquel tiempo. Ahora decimos con Cataluña, esto era peor, casi, porque en aquel tiempo un rey se había hecho protestante y eso no había pasado nunca. Ella fue educada por la reina Margarita y luego su nieto casualmente fue el que invadió los terrenos de la abuela y los anexionó, ¿no? Con una bula papal, ¿no? Ella reinó con el nombre de Juana III de Navarra, Juana de Albret, y ella
confesó públicamente su fe evangélica. Esta mujer tradujo el Nuevo Testamento al euskera, quiso hacer un sistema de educación pública, planificó una campaña de evangelismo para todo el país. Ella quiso que todo el mundo conociera lo mismo que ella había conocido. Navarra entonces ocupaba hasta los Pirineos y se metía en Francia y fue refugio para los calvinistas franceses, pero esa era la tensión que se vivía. Para colmo también María Cazalla, una mujer también de otro grande de España, descendiente de los portocarreros, ella también se confesó públicamente, ¿no?, protestante, y seguimos adelante porque muchísimas mujeres en ese tiempo en España hicieron profesión pública. Pero esa Sevilla del siglo XVI no solamente era por la gente que estaba convirtiéndose a causa de este tráfico con Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina y todo lo que dejaron planificado en el monasterio, sino porque al puerto de Sevilla, al de Sanlúcar y al de Cádiz venían naves cargadas de tratados, esa otra el castillo de la Inquisición de Triana y el Quemadero, pero aquí venían naves y la Inquisición tuvo que elaborar todo un protocolo de cómo inspeccionar estas naves. No voy a pararme mucho en eso, pero las naves venían del norte de Europa cargadas con todos esos folletos que en muchos casos reformadores españoles mandaban hacia España. De hecho, Casiodoro de Reina, cuando traduce la Biblia, esta Biblia, un facímil que he traído, se la dedica a la reina Isabel I, que fue la que lo acogió a él, pero realmente lo que iba de alguna forma escondida era la intención de que ella colaborase para mandar tratados aquí para España. La nave, solo por curiosidad, en primer lugar figuraba la nave Unicornio, que era famosa por la cantidad de tratados que traía. Y bueno, aquí estaba todo el protocolo, había que organizarse, había que detectar, inspeccionar el cargamento, examen minucioso del barco, nadie podía bajar todavía si no iba el comisario de la Inquisición, en fin, y aquí está todo el índice de barcos que arribaron a los puertos de Cádiz, de Sanlúcar y de Sevilla. Todos ellos, cuando eran confiscados, pues directamente iban al castillo, a la prisión de Triana. Pero seguimos adelante porque nos encontramos a los reformadores, en el que Teodoro de Beza ha hecho gran influencia en ellos. Teodoro de Beza finalmente exculpa a Casiodoro de Reina y quedan ya libradas todas sus sospechas sobre la teología. Él le decían que era cripto-luterano, luego cripto-calvinista, como un falso luterano, un falso Teodoro de Beza. Finalmente él dice que no, que está libre, se ha aclarado todo, y Cipriano de Valera, él es maestro en arte en 1563, entra en Oxford y se convierte en el primer profesor. Luego hubo otro en 1839, Lorenzo Lucena fue también profesor de lengua y literatura, pero se convierte en el primer profesor también en Oxford y en Cambridge. En ese momento, en Basilea, que era la cuna de la impresión, ahí donde estaban todos los impresores, ahí es donde lleva a cabo la impresión. En el verano de 1568 termina de traducir Casiodoro de Reina todo el Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento prácticamente cogió la versión de Francisco de Encina y la de Juan Pérez de Pineda, el secretario de Carlos V, que también se convirtió precisamente en un cordobés, y llevó a cabo esa traducción. Él vuelve, Casiodoro de Reina siempre sufrió más en el aspecto de que luego él pastoreó una congregación en Frankfurt, le ofrecieron ser pastor en Polonia, cosa que él ya no quiso. Luego fue también a Amberes, donde fue también pastor, levantó muchas iglesias. Casiodoro de Reina, se ve ahí su carácter, pero él llevó a cabo también una labor con muchas de las familias pudientes judías. En toda Centro Europa estaban ya bien establecidas y la formación de Casiodoro de Reina no se la querían perder, y él, gracias a ello, sobrevivió muchos años, con lo cual él le debe mucho también. Por eso hay muchas veces que piensan, hay biografías que hablan de Casiodoro de Reina como un judío, pero realmente él tuvo mucha relación con los judíos. Luego también el gentilicio podía ser, aunque en el siglo XVI mucha gente que escribía firmaba con el nombre de su pueblo, Reina y Valera, son dos pueblos, y podría ser, pero lo cierto es que durante aquel tiempo las comunidades judías pudieron también sostener la obra y la labor de Casiodoro de Reina. El de las últimas apariciones, Cipriano de Valera, él muere mucho después, pero Casiodoro de Reina, él pasa a Amberes, pasa allí un tiempo, y en 1585 invadido. Amberes era uno de los Países Bajos que había pedido la independencia
de España, y el duque de Parma invade Amberes y se anexiona, ¿no?, de nuevo. La toma de Amberes fue muy cruenta y de allí huyó prácticamente toda la población, él en concreto también entre ellos, y se le vio una aparición pública más y poco más de Amberes, esa otra de las imágenes de Amberes. El legado de él fue sencillamente impresionante. Dejó la Biblia escrita en español. Ginebra, Inglaterra, Frankfurt, Amberes, las persecuciones permanentes. En un momento dado, la duquesa de Ferrara lo esconde en un castillo, igual que Lutero, y ahí también él se dedicó ese tiempo. Tuvo que sostener con penuria a su hijo, y él moría dejando a su hijo como pastor en la congregación. Creo que tenemos que aprender mucho de gente como Casiodoro de Reina. A él le sobrevivió después Cipriano de Valera, pero creo que la libertad religiosa llegó a nuestro país. Esa es una batalla en la que por primera vez hubo libertad religiosa en nuestro país, y lo que todos echaban en falta eran los tiempos, aquellos tiempos en los que por toda Europa había libertad religiosa, y que Casiodoro de Reina, gente como Casiodoro de Reina, luchó mucho por ella. Los pastores se reunieron, hicieron una profesión de fe, algo que había hecho Casiodoro de Reina en Inglaterra para que la Iglesia supiese en qué había creído. Hoy día las confesiones de fe, cada denominación, cada iglesia tiene una, pero antes cada congregación tenía que saber eso. Él lo hizo en Inglaterra, y en España se copiaron los pastores de lo que hizo Casiodoro de Reina. Creo que sin duda una oración de él cuando salió aquella noche por el convento, por el monasterio de Santiponce, en la que dijo: Dios quiera que algún día este lugar sea un centro de instrucción y de teología, se cumplió en la medida en que creo que posteriormente el lugar del monasterio de Santiponce en el año 92 fue cedido a las comunidades evangélicas, se perdió la titularidad, pero hay también noticias de que puede que haya un cambio en esto. Aún así, la única facultad de teología protestante está a 90 kilómetros de allí, que es donde formamos parte, y la obra creció en aquellos lugares donde Casiodoro de Reina estuvo. Creo que el efecto de la Reforma en esos países donde hubo también una moral, surge la obra social, la ética del trabajo, la ética protestante, la literatura, el arte, todo ello fue producto, ¿no?, de aquellos reformadores que llevaron hasta las últimas consecuencias la Reforma, como el caso de Henri Dunant, después de la batalla de Solferino de 1872, en el que él hace una organización para atender a los heridos, que el problema no era los heridos, sino los que quedaban mal heridos, iban a socorrer, que eran víctimas en los campos de batalla. La abolición de la esclavitud, William Wilberforce, por el testimonio de John Newton, de un esclavo, de un negrero, uno que trataba con esclavos, y que el testimonio de él le impactó tanto que se llevó hasta las últimas consecuencias. La abolición de la esclavitud la llevó en España un pastor evangélico, Antonio Carrasco, con el de la derecha, Julio Vizcarrondo, el diácono de su iglesia, y entre los dos consiguieron elaborar una ley que eliminó la abolición de la esclavitud, por no decir de la educación en nuestro país, allí donde había una iglesia reformada, donde los reformadores llegaron en la Segunda Reforma, allí se fundaba un colegio evangélico, que era la primera necesidad, ¿no?, de obra social. Hoy día están los bancos de alimentos y muchas cosas, pero antes era la educación, y quizás tengamos que volver a la educación. También esa oración de Casiodoro de Reina, yo me acuerdo cuando veo el claustro de nuestra facultad, que digo, hace 500 años alguien oró para que fuese este lugar. Sería más exacto si ese claustro estuviera en el monasterio, pero todo se andará. Yo digo de que la historia aún está por escribir. El primer graduado de un seminario evangélico, un sevillano, que estuvo aquí también en Jerez durante un tiempo, junto con Rafael Blanco, pastor en la calle Argüelles a finales del siglo XIX. Pero creo que también nuestro país está regado con la sangre de los mártires, gente como Atilano Coco, pastor en Salamanca, fusilado por su condición de evangélico, así como muchísimos otros, hasta Atilano Coco, hasta Unamuno, ¿no? Era amigo de Unamuno, tenía cartas con él. En Jerez, ¿qué voy a decir, ¿no?, de Carmen Hombre Ponzoa y Juan Máximo, su esposo. Los secuestros de Felipe II, pues siguieron vigentes hasta antes de ayer. Este hombre vive todavía, está en un pueblo de un lugar de Andalucía. Este hombre lo secuestró el Estado cuando se quedó huérfano y se dieron cuenta que era de padre evangélico y no tenía a nadie. Organizaron un secuestro y allí se fue. Si no es por un funcionario que le dio todos los documentos y una tía suya evangélica vino y lo rescató, esto fue un secuestro de Estado al estilo de los del siglo XVI, de cuando iban detrás de Casiodoro de Reina, cuando se movía por toda Europa. Cipriano de Valera sobrevivió más, en 1600 1602 empezó la traducción
de la revisión de la Biblia, que realmente es lo que hizo, fue respetar lo que había hecho su compañero de monasterio 40 años antes. Lo que hizo fue prácticamente dejó los libros intactos, separó los libros apócrifos o deuterocanónicos que Cipriano Casiodoro de Reina lo había incluido dentro y él los sacó fuera, y algunas notas al margen. Sin embargo, una cosa de injusticia fue que la Biblia, como él fue el último que la revisó, se llamó la Biblia de Valera durante mucho tiempo, y hasta relativamente hace poco tiempo cuando se reconoció que la labor, el peso fuerte y la base de la traducción fue Casiodoro de Reina, y desde entonces creo que justamente es justo que se llame la Biblia Reina Valera. Cipriano de Valera moría también allí en Inglaterra con toda su familia, pero le precedieron también, ¿no?, todos ellos, como Juan de Valdés, que llevó a cabo la traducción, ¿no? Y creo que estamos en deuda con estos españoles, estos reformadores, que hoy en Jerez se les rinde homenaje, porque hoy día tener la Biblia creo que es algo que no sé si sabemos valorar, leerla en nuestro idioma. Cuando la gente recibía la Biblia en su idioma era verdadero regalo a esa sociedad, que digo de la Edad Media, que no tenía esperanza en nada, ni en lo social, ni en lo político, ni en lo religioso. De pronto hay una palabra que le inspira, le insufla, ¿no?, aliento, expectativa, ilusión, y era la palabra del Dios vivo revelada en sus vidas. Esta es la obra, la portada original. Él respeta, él curiosamente se llama Biblia del Oso porque hay una leyenda que el monasterio donde él estudió fue fundado por San Isidoro. San Isidoro le dieron de comer unas abejas que le trajeron miel, y entonces la miel está colgada allí, y él puso a un oso que está alcanzando el panal, ese que está alcanzando el panal, que tiene algo dentro que es más dulce que la miel, ¿no? Y muchos de ustedes entienden ya a lo que se refiere. Creo que los postulados de las reformas, solo escritura, solo fe, solo Dios la gloria, solo Cristo, solo gracia, se fundamentaron en estos mártires, porque realmente morir fuera, exiliado, creo que también es una forma de martirio, y creo que es importante que rindamos tributo y reconocimiento a ellos. Quiero terminar con una frase de Casiodoro de Reina. Cuando él hizo este libro, muchos reconocieron el valor. Por primera vez en castellano, yo lo leo, suelo leer con frecuencia. Es muy fácil, solo hay que cambiar las S por la F y se lee. Pero él dijo en una ocasión sobre este libro, dice: confesamos que pudiera haber otros muchos en la nación adornados de mayores dones de Dios para dicha empresa, mas Dios no les ha dado el querer ni el atrevimiento, ocupados por ventura en otras cosas a su parecer más importantes. Y poco tenemos acá por qué entrometernos en este juicio, porque ellos verán que cuenta darán en el juicio de Dios del buen o mal empleo de sus dones. Y esto fue Casiodoro de Reina sobre este libro. Este hombre lo que dijo al final de sus días, después de ser perseguido, después de ser criticado y todo, dijo que si esto era una obra, él lo que había hecho es usar los dones que le había dado Dios. Yo creo que hoy día sería muy ingrato si no reconocemos que la vida de este hombre, dedicada a la traducción de la Biblia, Cipriano de Valera después revisándola, añadiéndole notas al margen, enriqueciéndola, creo que sería muy ingrato si no reconocemos este valor y sobre todo no lo apreciamos. Él lo que hizo fue algo muy parecido a lo que hizo aquel chiquillo cuando nuestro Señor Jesús tuvo que enfrentar un problema importante de alimentar a varias personas, y que cuando echaron mano solo había un niño desechado por la sociedad judía y que solo tenía unos cuantos panes y unos peces, y Jesús empleó eso en lo que tenía para resolver un problema que era a nivel global. Yo creo que también hoy día lo que tenemos en nuestras manos, la Biblia, la palabra de Dios traducida a nuestro idioma, velada durante tantos años, creo que es suficiente, no solo para dar de comer a esta población, a la población jerezana y a todo nuestro país, sino para dar respuesta a la sociedad de hoy. Es la respuesta que yo deseo, de verdad, con todo corazón, que la Iglesia de Jerez tenga para los hombres y mujeres de hoy. Que el Señor los bendiga.